¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a esta nueva entrega de la serie El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Es el capítulo número 20, ¿sí? Ya hemos transcurrido juntos 20 capítulos de este precioso libro de Elena de White que nos cuenta con lujo de detalle la vida de Jesús y nos deja esas perlas preciosas que nosotros estamos buscando para poder conocer mejor al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. En el capítulo pasado vimos la conversación de Jesús con la mujer samaritana y descubrimos que la sierva del Señor nos enseñó que Cristo nos lleva al Padre, que Cristo nos muestra cómo adorar al Padre, ¿sí? Hace una separación ahí en cuanto al Dios verdadero consigo mismo y con cualquier otro ser, ¿sí? Nos pone la importancia de reconocer al único Dios verdadero y nos muestra cómo Cristo, por su personalidad humana, trabajó con la mujer samaritana, mientras también que por su gracia divina iba convenciendo su mente con la verdad y asimismo trabaja Cristo con nosotros hoy en día por medio de su gracia divina, por medio de su Santo Espíritu. En esta ocasión, el capítulo número 20 nos muestra que Jesús siguió camino a donde él iba, hacia Galilea, y nos cuenta la sierva que recuerdan que habían ido muchos a la Pascua. Esto fue muy poquito tiempo después, entonces la gente todavía estaba regresando y habían traído noticias de lo que Jesús había hecho en el templo, cuando había echado a todos los cambistas, a los sacerdotes, a los maestros, a todos. Y dice que la gente de Galilea se entusiasmó con esta noticia porque había mucha gente sincera que estaban muy tristes y también enojados por cómo se manejaba el templo, por los atropellos de los dirigentes, por cómo se enriquecían ilícitamente. Y entonces esperaron encontrar ahora en Jesús a ese libertador que estaban esperando, alguien que reforme al pueblo, ¿no es cierto? Y en este contexto transcurre este capítulo, ¿no es cierto? Nos cuenta que Jesús no quiso pasar por Nazaret cuando había ido a Caná, ahora tampoco, o sea, lo evade, porque le enseñó a sus discípulos que nadie es profeta en su tierra, que esa gente que lo había visto nacer y crecer y trabajar como un carpintero tenían todos los prejuicios eh, habidos y por haber, ¿no es cierto? Que lo miraban como una persona pobre, con ropa humilde. Entonces Jesús no los bendijo con su presencia, esquivó Nazaret y ahora fue directo a Galilea, a la zona de Capernaum, ¿sí? Eh, a Caná fue primero y después también iba a estar ahí en Capernaum, que son zonas muy, muy cercanas, ¿no? Caná era donde vimos el primer milagro de Jesús en esa boda, ¿no es cierto? Dice que, bueno, la gente se empezó a enterar que Jesús volvía a Caná y la noticia llegó a oídos de un oficial del templo, ¿sí? Un oficial del rey, perdón, un oficial del rey que eran judíos, ¿sí? Era un oficial del rey judío, esta persona era judía. Tenía un problema muy, pero muy grave, y era que su hijo, no nos dice la edad, pero un niño, nos habla de un niño pequeño, o sea, debe ser menor que adolescente, tenía una enfermedad que ya los médicos habían hecho todo lo posible y parecía incurable, lo habían desahuciado, esto significa que ya no estaban practicando más tratamientos o formas, sino que ya lo habían dejado a su suerte para fallecer. Y entonces cuando este oficial judío oyó que Jesús venía, sintió que esa era su única esperanza, ¿sí?
Si bien nos cuenta la sierva que este oficial tenía prejuicios eh, frente a Jesús, también tenía cierto grado de fe, o sea, tenía esa lucha interna, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, entre la multitud se abrió paso este oficial hasta que llegó a Jesús y de repente lo vio, todo lleno de polvo, cansado del viaje, con ropa común y corriente, y es como que este es al que yo le vengo a pedir que salve a mi hijo. Y bueno, Jesús es como que pensó, ¿no es cierto? Qué bárbaro, cómo el propio pueblo que tendría que haber estudiado las profecías para recibirme como hijo de Dios, eh, tiene todos estos prejuicios y en cambio aquellos samaritanos llamados gentiles, llamados perros por los mismos judíos, me recibieron con esa humildad y esa tremenda fe para creer en que Dios me envió, ¿no es cierto? Este contraste hacia Jesús, ¿no es cierto? Y dice que Jesús, cuando él ya salió de la casa, cuando el oficial salió de su casa, ya a Jesús le fue revelado su pesar, ¿sí? Pero a pesar de esto, lo dejó que el oficial hablara, le contó por qué venía, pero Jesús, acá nos dice la sierva, dice, sabía también que el Padre en su fuero íntimo se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que él iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. O sea, le dijo, si yo no te cumplo con este milagro, no vas a creer en mí. Eso es un poco interesado, ¿no es cierto? Un poco no, bastante. Es como querer tentar, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios, a decirle, haceme un milagro, pues si no yo no creo. Entonces Jesús necesitaba trabajar un poco en este hombre, ¿no es cierto? A pesar de toda la evidencia de que Jesús era el Cristo, el solicitante había resuelto creer en él tan solo si se le otorgaba lo que solicitaba. ¿Cuántos habremos de nosotros que muchas veces estamos en la misma, ¿no? Nuestra relación con Dios es buena o mala según si nos da lo que le pedimos o no. Pero bueno, eso es algo para meditar, ¿no es cierto? Cada uno tiene que meditar en eso. El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido milagro ni señal. Su palabra evidencia siempre presente de su divinidad. Su palabra evidencia siempre presente de su divinidad. Tenía un poder convincente que alcanzó los corazones. O sea, todo lo que Jesús decía estaba inspirado por Dios, estaba inspirado por su propia vida divina que venía de Dios a poder enseñarle al mismo Jesús y a poder mostrarle estas cosas, como los secretos en el corazón de la samaritana, como el pesar de este oficial, ¿no es cierto? Cristo se apenó de que su propio pueblo, al cual habían sido confiados los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios que le hablaba por su Hijo. Sin embargo, bueno, dice que algo de fe tenía, si no, no hubiese venido. Pero antes de que Jesús hiciese algo por él, la sierva nos dice que, pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. ¿Recuerdan el capítulo pasado esta maravillosa frase? La gracia de Cristo, la gracia de Cristo que trabaja en el hombre, la vida divina de Cristo, Cristo que viene a morar con nosotros. Bueno, esto se va a seguir repitiendo a lo largo de todo el libro, así que tengámoslos presentes, ¿no es cierto? El noble debía comprender su debía comprender su necesidad, perdón, antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Cuando uno se cree que ya todo lo tiene, que es perfecto, que es bueno, no necesita de Cristo, no necesita de su espíritu. Entonces Jesús, al decirle esta frase, así que si no ves el milagro no vas a creer,
le estaba demostrando a este oficial que tenía que arrepentirse, que tenía que mostrar su necesidad de Dios, que no tenía que sentirse eh, totalmente lleno y completo, ¿no es cierto? Este cortesano representaba a muchos de su nación. Se interesaban en Jesús por medios egoístas, esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal, pero ignoraban su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. El que no tenga necesidad de recibir la vida divina de Cristo solamente va a creer en Dios por una cuestión de interés, por una cuestión de que Dios le dé lo material. No tenemos que caer en esa trampa, en ese camino. No debemos tener una relación con Dios por lo que Él hace, sino tenerla porque sabemos lo que Él hizo y lo que Él va a hacer. Es muy, pero muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, al recibir estas palabras, este oficial, en vez de ofenderse y de sentir orgullo, su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó: "No te dejaré si no me bendices". Se dio cuenta de su falta, se dio cuenta de que estaba buscando a Cristo por interés, y en ese momento sintió la necesidad de Cristo y se aferró a él como Jacob, ¿sí? El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él invocando su gran necesidad. «Ve», le dijo, «tu hijo vive». Y el noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. Recuerden que la palabra Cristo significa el Hijo del Dios vivo. Esta persona, este oficial, creyó en el milagro de Jesús sin verlo y creyó que Jesús era el Hijo de Dios y su Redentor. No le pidió ninguna señal de que el milagro ya había sido hecho, sino que se fue sintiendo la paz de Dios, esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y nos dice la sierva del Señor que el que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros. ¿Quién bendijo al noble? Jesús. ¿Quién siente hoy deseo de bendecirnos? Jesús. Pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal. Y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que le solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia, de su vida divina, de su espíritu. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. Confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos completamente a su amor. Y como conclusión y meditación, la sierva del Señor termina este capítulo diciendo que nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye, ¿sí? Como hizo este oficial, no le pidió a Cristo una prueba de que lo que él estaba diciendo era así. Simplemente se fue y confió, ¿sí? Nuestra fe en Cristo no debe depender o estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Esto es totalmente contrario a la presunción. Recuerden que ya hemos hablado de él. Yo decreto que en mí va a haber sanidad. Yo decreto que vas a tener prosperidad. Esto es presunción, es poner a trabajar a Dios para hacer lo que nosotros queremos que haga.
pero la fe es contraria a la presunción. Es pedirle algo a Dios y salir de esa oración con una completa paz, sabiendo de que Dios va a cumplir sus promesas, pero de que va a ser lo mejor que Él cree para nosotros, cuando a veces esto puede ser algo diferente a lo que nosotros hemos pedido, ¿no es cierto? Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. Tenemos que aprender a confiar en Cristo, tenemos que aprender a tener necesidad de su gracia, de su vida divina, de su Santo Espíritu, para que Él nos lleve al Padre Celestial. Que nuestra relación con Dios y con Cristo no dependa de ningún otro factor que no sea de haber aceptado su amor, su sacrificio por la fe. Que no dependa de las bendiciones terrenales, que no dependa de sentirnos extasiados por las cosas que suceden, que no dependa de un bienestar físico, que no dependa de estar bien de salud, que no dependa de nuestra familia ni de nuestros amigos, que no dependa de absolutamente nada. ¿Sí? Nuestra relación con Dios tiene que depender únicamente de poder postrarnos a sus pies y tener comunión con Él, teniendo fe en que Él obra como tiene que obrar, de la mejor manera posible, y de que nos va a dar incluso más de lo que nosotros le pedimos. Ese es el deseo para el día de hoy, y los invito a que puedan compartir este tema, también los anteriores, que puedan dar un comentario, un me gusta, ya que de esta forma estamos colaborando para que otras personas puedan conocer estas verdades. Suscríbanse al canal Ministerio Séptimo Milenio en YouTube, compártanlo también a otros y esténse seguros que se los voy a agradecer de corazón, y también si esto viene de Dios, seguramente aquellas personas que lo reciban también van a estar muy agradecidas con ustedes. Que Dios los bendiga y hasta el próximo capítulo, que saldrá seguramente siempre día por medio como hasta ahora. Les ruego que me sigan acompañando, que sigan apoyando, porque seguramente esto es de bendición para mí y para ustedes, porque vamos a ir descubriendo juntos todo lo que Dios nos quiere revelar. Hasta la próxima.